limpiaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, Dios congregará, el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado, y será muy sublimado. Como se pasaron de ti muchos, de tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Empero él rociará muchas gentes, los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Yo llamo este capítulo, que es un capítulo muy particular de Isaías 52, un capítulo que es el clamor eterno de Dios. Por eso que al comienzo, para que lo entendamos, coloqué de esta manera. Lo llamo muy personalmente porque si ustedes tomaron atención a lo que hemos leído, muy particularmente el verso 11, ¿verdad? Es una llamada de alerta desde el primer versículo hasta el final, y particularmente el verso 11. En el primer versículo, la palabra del Señor, Dios mismo, clama y señala: despierta, despierta, y lo hace con énfasis, ¿verdad? Repetidamente en ese versículo. Si usted puede colocar su vista, ¿verdad? En el primer versículo, empieza Dios clamando al pueblo, ¿verdad? A Sión, a esta Jerusalén, que en virtud, ¿verdad?, de la comprensión conceptual es la iglesia de todos los tiempos, es el pueblo santo de Dios, es cada uno de nosotros que hemos sido constituidos como reyes y sacerdotes. Pero muchos de estos hoy están dormidos, hoy están letargados, hoy, como decía el hermano, están siendo seducidos por vanas filosofías, seducidos, ¿verdad?, por medio de la acción, del lenguaje y del pensamiento. Porque sutilmente, ¿verdad?, el engaño satánico ha ido tomando una forma, se ha ido configurando con el propósito de engañar aún a los escogidos, dice la Escritura. Por eso este capítulo, que yo lo llamo el clamor eterno de Dios, no tiene temporalidad. Es igual como al pueblo de Israel esclavizado en Egipto, como al pueblo de Dios en la oscuridad medieval, y como lo es a la iglesia hoy en un tiempo de urgencia. Porque no podríamos, ¿verdad?, llegar a otra conclusión. Yo he escuchado acá algunas palabras, que este es un tiempo de urgencia, este es un tiempo, como decía la palabra que leyó el hermano diácono, un tiempo peligroso, este es un tiempo donde se ha ido, ¿verdad?, ya decíamos, configurando propiamente tal una avalancha, ¿verdad?, de un sistema mundano que está cimentando, ¿verdad?, el piso para que el anticristo se revele y se manifieste. La iglesia, por lo tanto, debe despertar, atender al clamor de Dios. Vuelvo a insistir, creo que hay una palabra muy particular en la prédica del Señor Jesucristo y de Juan el Bautista, que es repetido también en el libro de Apocalipsis. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy es necesario que nuestros sentidos espirituales despierten a la voz y el clamor de Dios. La iglesia lo necesita. No quiero ser repetitivo, pero la Escritura son vastas en señalarnos e indicarnos sintomáticamente que estos son tiempos donde el clamor de Dios tiene que ser escuchado en el corazón de aquellos fieles que están firmes ante la presencia del Señor y que quieren agradar su perfecta voluntad. Si yo pregunto cuántos de nosotros queremos agradar al Señor, voy a escuchar
Un rotundo amén. Por lo tanto, es importante que nos paremos un poco a meditar en aquellas cosas que son el ataque, ¿verdad?, contemporáneo a la iglesia hoy. La palabra del Señor nos dice claramente cuál es la voluntad de Dios en todos los tiempos respecto a este sistema. Ahí dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Claramente entendemos, ¿verdad?, que en una casa hay vasos para honra y vasos para deshonra, dice la Escritura. Pero dice: cada uno vea cómo sobreedifica. De tal manera, la palabra del Señor nos insta que aquellos que llevamos los vasos de Jehová, que somos templo del Espíritu Santo, seamos llenos de Él y podamos entender lo que Dios clama hoy a la iglesia y a la vida de cada uno de nosotros. Quiero hacer solamente una pequeña pincelada histórica respecto al sistema mundano al cual hoy día nosotros estamos estudiando y que le hemos llamado, ¿verdad?, postmodernismo. La literatura es vasta al respecto y lo conversábamos varias veces con el hermano, pero hay cosas que nosotros podemos agregar, ¿verdad?, a ello, y un poco es el marco histórico, ¿verdad?, que podríamos agregar para comprender desde dónde se va gestando el génesis, cómo se va, ¿verdad?, configurando al llegar hoy día, ¿verdad?, con todo lo que ustedes han visto en los temas que se han visto hasta aquí y verán en el día de mañana. Hay algo muy particular. El posmodernismo se puede decir que es el sistema moderno del hombre permanentemente en cambio. O sea, cada etapa histórica del hombre ha sido modernidad. En su momento, ¿sí o no? Sí, en su momento ha sido modernidad, ¿verdad? Y ha ido reemplazándose posteriormente por otra filosofía, otros tiempos, otras formas, y así sucesivamente hasta los días de hoy. Por lo tanto, la Escritura nos dice, ¿verdad?, que las bases históricas de lo que hoy nosotros tenemos no son nuevas, sino están, y particularmente en la Escritura, ¿verdad?, tenemos ejemplos muy concretos en los cuales podemos pensar, se gesta y se origina lo que hoy día nosotros estamos estudiando. En lo personal, yo tengo claramente entendido, ¿verdad?, que hoy día se está edificando contemporáneamente, ¿verdad?, el mismo espíritu de el sistema mundano babilónico de todos los tiempos. Recuerden ustedes la palabra del Señor en Génesis capítulo 11. Dice la palabra de Dios, a propósito, en el capítulo 10, en el verso 10, capítulo 10 de Génesis, en el verso 10, por primera vez se configura, ¿verdad?, lo que se establece como un sistema social y político, ¿verdad?, organizado. La primera vez que aparece el nombre reino es en el verso 10 del capítulo 10 de Génesis. Entiende ese reino, ¿verdad?, como una organización sociopolítica fundada en el pensamiento humano. Es la primera vez. Para contraposición, la primera vez que aparece reino en el Nuevo Testamento se refiere al reino de Dios, que reemplazará a este reino, ¿verdad?, que nace en el corazón del hombre, ¿verdad? Si ustedes leen el capítulo 10, me estoy adelantando lo que íbamos a leer, ahí particularmente el capítulo 10 se trata de la genealogía de Noé. Y no es porque sí ni en balde que se establece un nombre sobre todos los nombres, y es el nombre del bisnieto de Noé. El nombre de este bisnieto es Nimrod. Creo que todos en alguna oportunidad lo han escuchado. Y de Nimrod
se dice algunas cosas aquí en el capítulo 10. Me voy a permitir, para hacer un poquito más comprensiva la conformación de este sistema, ¿verdad? Históricamente hablando, entender quién era Nimrod. Pero vuelvo a insistir, no es de balde que de toda la genealogía, particularmente en la Escritura, dé una referencia de este hombre. Porque este hombre fue la cabeza de este reino, o sea, fue el gestor, aquel que gestó la organización sociopolítica, ¿verdad?, de Babilonia, conocida por Babilonia. Y este es Nimrod. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Cush engendró a Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra. Muchos establecen, y hay otras porciones bíblicas como Jeremías 31, donde se establece que el poderío de Nimrod se basaba propiamente tal en su creciente, ¿verdad?, carácter seductor para con las generaciones de su tiempo. Era un líder innato, pero un líder poderoso. Por eso dice la Escritura, y comenzó a ser poderoso. Seducía con sus ideas y las imponía a otros. En algunos libros se establece, ¿verdad?, Nimrod tiene dos significados, aparte que aparece aquí en el capítulo 10, que dice, se llama cazador. Uno es el rebelde y el otro, ¿verdad?, es el que seduce. Estos significados, ustedes saben muy bien, que los nombres en la antigüedad tenían por propiedad dar una representación, ¿verdad?, figurativa de quien lo llevaba. Nimrod era un hombre poderoso por su capacidad seductiva y su capacidad de hacer y de imponer sus ideas y filosofías a otros. Hasta ahí todo bien. Pero se dice que Nimrod, su idea, ¿verdad?, era totalmente de oposición a Dios. Y lo vemos posteriormente cuando él, ¿verdad?, forma lo que es la Babilonia, en el capítulo 11. La palabra del Señor dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Ojo, que cuando dice aquí delante de Jehová, no está diciendo que andaba conforme a la voluntad de Dios, sino que estaba frente a Jehová, o sea, se mostraba delante de Jehová tal cual era, con su carácter, ¿verdad?, rebelde, con su carácter, ¿no es cierto?, seductor, a tal grado que la Escritura, ¿verdad?, nos dicen más adelante, que junto a su esposa formó la religión babilónica. Se opuso totalmente a los principios de Dios. Seducía a muchos. No puedo dejar de pensar acá, ¿cómo fue eso? Porque estamos hablando de generaciones que no pasaron mucho del diluvio. Habían visto la mano poderosa ¿de quién? De Dios, que había emitido juicio sobre el pecado, la corrupción. En la edad de los patriarcas se vivían muchos años, y después de Noé, por cierto, muchos de los que estaban ahí nombrados en su genealogía estaban vivos. Y la pregunta que siempre yo me he hecho, habiendo visto la mano poderosa de Dios de juicio sobre la corrupción, sobre la rebeldía del hombre, sobre, ¿verdad?, el corazón pecaminoso que pensaba solo el mal, como dice Romanos, ¿verdad?, en los primeros capítulos, haciendo alusión de esos días del diluvio. Pero aún así fueron seducidos por este hombre que era Nimrod. Nimrod fue llamado cazador de las almas porque no solo seducía con su palabra y con su carácter, ¿no es cierto?, de tirano, de rebelde, que metía a la fuerza al corazón los pensamientos y la filosofía, sino también se dice, de acuerdo a esos escritos rabínicos, que este hombre persiguió a sus propios congéneres, a sus propios familiares, que no querían ceder ante la filosofía que él estaba planteando, de esta nueva,
una nueva sociedad, con una nueva religión, con una nueva configuración, totalmente opuesta a como el Señor había querido. ¿Ustedes saben cuál fue la voluntad de Dios después del diluvio? Dijo, espárzanse y multipliquen ¿qué? La tierra. En la filosofía de Nimrod fue, no le vamos a hacer caso a Dios. Vengan, unámonos y opongámonos a Dios. Por eso que ustedes se van a dar cuenta que en el capítulo 11 del libro de Génesis, Nimrod crea Babilonia con el sentido de oponerse a la voluntad de Dios. De acuerdo a estos escritos rabínicos, llegó a ser tal que aquellos que se oponían los cazaba. Literalmente los cazaba, ¿verdad? Y los mataba. Estoy hablando de sus propios parientes, a los que se opusieron. Por lo tanto, se puede decir que una de las primeras persecuciones organizadas con aquellos que creían en Dios verdadero fue esta. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fuéles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla, o sea, el asfalto. Este es un gran paso en lo tecnológico. Dice, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí está expresada, ¿verdad?, la idea de oposición a la voluntad de ¿quién? De Dios. Dios claramente había dicho post-diluvio que debían de esparcirse y multiplicar la tierra. Acá, esta sociedad, este reino, decía todo lo contrario. Juntémonos y hagamos algo, ¿verdad?, que sea un símbolo de nuestra unidad. Hoy día, ¿verdad?, se puede encontrar, de acuerdo a la terminología que el hermano estaba usando, similares términos y similares filosofías, ¿ya? La tolerancia, ¿verdad? La idea es que se toleraran unos a otros, aun cuando Nimrod cazaba a punta de flecha y lanza a aquellos que se oponían a esta idea. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a orar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Un gran misterio era lo que los hombres pensaban hacer. Pero si usted es un buen lector de la Biblia, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que lo que los hombres pensaban hacer es lo que han pensado hacer en pecado durante todo el tiempo de la historia de la humanidad. Eso es. Ahora, hay algunas cosas particulares respecto a esto que sería bueno tomar en cuenta. En primer lugar, la filosofía propia de este sistema era una filosofía antropocéntrica, donde se quería exaltar el nombre de ¿quién? Del hombre. Por eso dice, ¿verdad?, hagámonos un nombre. O sea, que el hombre sea glorificado, que el hombre sea exaltado. Fuera el nombre de Dios. Que no se recuerde el nombre de aquel que envió juicio sobre la tierra. Era no solo una rebeldía contra Dios, sino era el fundamento de lo que es hoy día el posmodernismo, la ideología que aún, ¿verdad?, ha penetrado en la iglesia. Hoy el sentido, ¿verdad?, de colocar al hombre como centro vuelve a refulgir y vuelve a ser algo primordial en todas las áreas de la humanidad, todas, aún en la religión. Por eso que hoy día en la religión, ¿verdad?, en muchas partes se busca más al hombre que al Dios vivo. Particularmente en la iglesia, ¿verdad? Hablemos de la iglesia evangélica, de los creyentes evangélicos.
Hoy día la exaltación del hombre es una falta, una falla que se viene cometiendo permanentemente aún en las iglesias de sana doctrina. Porque el yo va por delante. Y ustedes saben muy bien la palabra del Señor, que mientras el yo esté por delante, el Espíritu de Dios no puede lograr lo que Él ha venido a hacer. Porque es necesario que renunciemos a nuestra carne para que se vivifique el Espíritu. Porque recuerden muy bien lo que decía el apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy poderoso. Entonces soy fuerte. Hoy día la iglesia, ¿verdad?, tiene nombre. Hoy día la iglesia, aún estoy hablando de la iglesia evangélica, la iglesia, ¿verdad?, de sana doctrina, puede caer en la falta de la exaltación del hombre, cambiarla, la glorificación del hombre por la glorificación a quien es el único que debemos honra y gloria, nuestro Dios. Y cuando digo en todas las áreas, vuelvo a insistir, en todas las áreas. Lo que se vio en Babel se repite hoy y se ha repetido permanentemente en los tiempos. ¿Entendemos esto? ¿Amén? Este es el centro de la filosofía, ¿verdad?, de Babel y del posmodernismo. Y todo el lenguaje se configura justamente en razón de esto. Por eso, por ejemplo, el hermano veía un concepto, la tolerancia. Hoy día la tolerancia tiene un significado distinto a como nosotros lo comprendíamos, ¿ya? Pero tiene que ver un blanco, y ese blanco del cambio del concepto es el hombre. ¿Para qué? Para el beneficio de ¿quién? Del hombre. Para que el hombre pueda, de acuerdo a sus intereses, tomar el primer lugar. También dice aquí la palabra del Señor que estos hombres avanzaron tecnológicamente para lograr sus objetivos. Que en estos tiempos se logró algo que fue fundamental: cambiar el ladrillo en lugar de la piedra y el betún en lugar de la mezcla, o sea, el asfalto en lugar de la mezcla. En esos tiempos, lograr eso era un avance tremendo. Muchos inclusive, en ignorancia de las escrituras, piensan que ese cambio tecnológico tan marcado y que fue un abismo quebrado, se logró a la intervención de seres extraterrestres. ¿Me escuchaba esas ideas, verdad? Bueno, a mí no me cabe duda que fue Satanás. Satanás permitió eso, ¿ya? Al igual que hoy día dicen, bueno, todo esto se avanza, algunos dicen hay una teoría de que esto vino porque también la inteligencia, ¿no es cierto?, exterior nos ha permitido comprender, entender cosas que no teníamos. No, todo esto es avalado por aquel, ¿verdad?, que es el padre de la mentira. Ustedes saben cuál fue la consecuencia y lo que Dios hizo respecto a Babel. ¿Qué es lo que hizo? Confundió las lenguas. Y ustedes saben que hoy como nunca eso se ha vuelto, ¿no es cierto?, a convertir una realidad en todo el mundo. Yo me estremezco porque yo a veces en mi teléfono instantáneamente puedo convertir un mensaje a cualquier idioma. Y si alguien me escribe, por ejemplo, a Estados Unidos, ya no lo recibo en inglés, sino que lo recibo inmediatamente y automáticamente en español. Es increíble. O sea, la tecnología está puesta a los pies de este sistema. Lograr lo que es oponerse a Dios. El vertiginoso cambio, que fue similar en los tiempos de Babel, en razón al ladrillo y al asfalto, se viven hoy día a la vista nuestra. El hermano decía, bueno, nosotros estamos usando, y esperemos que sea así, bien la tecnología a disposición. Pero ¿cuántos somos nosotros? Y en cantidad y en razón a espacio y tiempo, nosotros tenemos una desventaja absoluta. Porque en este mismo momento, por ejemplo, si un creyente coloca un texto en una página, hay por esa página no sé cuántas millones que escriben totalmente el pensamiento contrario.
Hoy día el sistema está ya avanzado a tal grado de que perfectamente nosotros podríamos pensar que se puede manifestar, ¿no es cierto?, el anticristo en cualquier momento. Recuerden ustedes que este sistema es el pie, es la base donde el anticristo va a cimentar su gobierno. El reino, ¿verdad?, babilónico, o la restauración del reino babilónico. ¿Ustedes saben lo que es este edificio? Ese es el Parlamento de la Unión Europea. Curiosamente, ustedes saben, ¿cierto?, o no es una réplica del pensamiento y filosofía, ¿no es cierto?, del Parlamento, ¿verdad?, europeo, de donde salen las principales ideologías, filosofía, entre comillas, de la nueva era, ¿ya? En todas las áreas. Ustedes, por ejemplo, ven que la legislación a la cual nosotros estamos expuestos es una legislación que ya se vivió en el antiguo mundo y se está cumpliendo hasta el último rincón de la tierra. ¿Ustedes saben de dónde partió eso? Ese edificio lo hicieron a propósito de la Torre de Babel. Y cuando fue inaugurado, hicieron ese sello, donde se ve la antigua Torre de Babel, una obra, ¿no es cierto?, del pintor Pieter Bruegel, que fue pintada por el año 1560, ¿verdad?, que está a disposición en uno de los museos europeos. El Parlamento Europeo decidió hacer la réplica para el lugar de donde nacerían todas las ideologías, legislaciones, filosofías que hoy día al mundo están rodeando. Es sumamente interesante. De muchas lenguas, una voz. Una voz. No sé cuántos creyentes sabían de esto, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el hombre lo que quiere hacer hoy es restituir un sistema contrario a Dios, donde se exalte y se glorifique al hombre. ¿Ya? Yo no tengo mucho tiempo para entrar en detalles, pero todas estas legislaciones que hoy día nosotros vemos y que apuntan, ¿verdad?, para el beneficio de una nueva humanidad, salen, ¿verdad?, de estos lugares que son constituyentes del pensamiento humano. ¿Ya? Es muy particular esto, eso que quise señalar. Algunas características del sistema babilónico proyectado en el postmodernismo o la actual Babilonia. Es un monumento que exalta al hombre y su obra. Esto claramente, ¿verdad?, va en oposición a la palabra del Señor. Porque hoy día, incluyendo la institución católica romana, postula el hombre y ha infiltrado por medio del ecumenismo a las iglesias protestantes la idea que se puede converger, ¿verdad?, a una salvación en la cual también el hombre pueda colaborar en ella. Igual como en Babel. Ustedes saben que cuando Babel se funda, Nimrod establece la construcción de este edificio. La idea era llegar hasta los cielos. O sea, que el hombre por su propia obra llegara a la redención. Ese es el significado. Por eso que ustedes van a ver, no sé, alguien estudió arquitectura acá, es muy interesante, en la época de los sigurates, los primeros constructores, ¿verdad?, en la civilización, estoy hablando entre Éufrates y Tigre, la base de los sigurates más llamativos, más hermosos, eran adornados por unos ladrillos de azul reflectante. La idea era que se mirara la obra y se confundiera el cielo con el tope del edificio. ¿Por qué? Porque el sistema establece que el hombre puede aportar, ¿verdad?, a su redención. De ahí que se está llegando a un consenso en que el hombre puede obrar su propia salvación. Y esto es el monumento o el símbolo, ¿verdad?, de Babel, es totalmente contrario al monumento del creyente, que de acuerdo a Hebreo dice que nuestro fundamento está en el Señor Jesucristo.
y que no somos salvos sino por la gracia, colocando la fe en aquel que es el único Salvador y Redentor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto los creyentes hoy deben de repetirlo, porque recuerden muy bien, Isaías 52 dice: bienaventurados son los pies, aquellos que llevan las buenas nuevas. Hoy la iglesia tiene que escuchar el clamor de Dios, colocarse en pie para predicar el Evangelio, de tal manera que la filosofía que este sistema pretende colocar en el corazón, aún de muchos escogidos, pueda ser combatida por aquellos fieles que han sido llamados a levantar el estandarte del Evangelio. ¿Saben? Porque hay muchos creyentes bíblicos que, si bien es cierto, le dicen: ¿tú crees que la salvación es por obra? No, yo sé que es por gracia. Pero en su vida están viviendo, ¿verdad?, una salvación por obra. Y predican la salvación por obra. Escúcheme, hermano, no estoy diciendo que posterior a nuestra salvación las obras no sean necesarias e importantes, porque la palabra categóricamente nos dice, ¿verdad?, que aún un vaso de agua que diéramos como hijo de Dios no será contado en la tierra. Pero para ser salvo, solo la sangre de Cristo. No hay otra cosa. Solo Cristo. Es el único camino. No hay otro. Y los fieles a la palabra de Dios, los fieles, aquellos que somos y nos consideramos cristianos, debemos predicar con denuedo el Evangelio Santo, que nos lleva, ¿verdad?, a cimentar a las almas el único Salvador. Y Dios es el mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces escucho el pensamiento negativo de una filosofía justamente postmodernista, una filosofía de comodidad, una filosofía de, bueno, estamos en esta condición, quedémonos en esta condición. ¿Para qué predicar? ¿Para qué ir con el Evangelio a otras almas? ¿Para qué levantar una iglesia? Quedémonos tal cual como somos. No, el Hijo de Dios, los hijos de Dios, la iglesia fue llamada a diseminar el Evangelio desde Jerusalén hasta el fin del mundo, todos los días, hasta cuando el Señor venga. Y si nosotros hemos caído, ¿verdad?, en esa falacia de pensar que ya no es necesario tanto predicar, ¿para qué tanto predicar? Estamos mal, porque estamos siendo influenciados por este sistema, ¿verdad?, que ha carcomido aún las iglesias fieles. Babel era un monumento que exalta la obra de su obra. La Biblia es nuestro monumento que exalta a Dios y su obra. Y el creyente debe vivir. Babel era un monumento y es, de acuerdo a lo que estamos hablando del sistema actual, que enaltece, ¿verdad?, el orgullo humano sobre, ¿verdad?, la palabra de Dios, porque ya hemos escuchado la palabra del Señor, dice que claramente aquel que es orgulloso está cometiendo el principal pecado que Dios rechaza. Recuerden ustedes que el principal pecado es justamente la soberbia. Una de aquellas cosas, 6 cosas de Proverbios que dice, ¿verdad?, que Dios rechazó, y aún de las 7 que abomina. Y la primera, ¿cuál es? El orgullo. Hoy el hombre, ¿verdad?, es representado por este monumento que es un monumento al orgullo. Miren lo que hacemos, miren lo que hemos logrado, miren lo que podemos hacer, mira mis capacidades, mira, hermanos, si alguno de nosotros piensa que es mayor, dice, hágase siervo. Y voy a repetir esto. El creyente que quiere tener victoria en su vida, necesariamente tiene que pasar por el polvo por el cual pasó Pablo, camino a Damasco.
Y mientras no muerdas el polvo, la revelación de Cristo no puede ser completa en tu vida. Y recuerden ustedes que parte siempre el Salvador, pero para que sea tu Señor, tú tienes que quebrar tu orgullo y someterte a la voluntad de Dios. Babel y el sistema babilónico es un monumento al orgullo. Otro es un monumento a la oposición, desobediencia y desafío a la voluntad de Dios. Claramente yo se los mostré. Los hombres dijeron: hagámonos un nombre, levantemos, vamos en contra de lo que Dios ha dicho, unamos nuestra fuerza, de tal manera que en el momento que tengamos que oponernos y luchar y desafiar a aquel que se dice Dios, nosotros podamos vencer. ¿Acaso no es el pensamiento de aquel que viene a matar, robar y destruir? Ese es el pensamiento, ¿verdad? Y recuerden ustedes que se demuestra en la Biblia que aún siendo conocedor de las Escrituras, él aún cree que puede vencer hasta el último de los días. Un gran enigma, porque estaba en el lado, ¿no es cierto?, de aquel que conoce la Escritura, de Satanás mismo. Pero él cree que puede ganar. Él aún cree que por medio de la seducción puede ganar. Es también va a haber un monumento a la incredulidad en Dios y su palabra. Ellos no creyeron a la palabra de Dios. No reflejaron en su testimonio que creían a Dios y lo que Dios había establecido como principio por medio de los patriarcas. Y se opusieron terminantemente. Ahora, de acuerdo a la palabra del Señor, en Apocalipsis se nos habla del misterio de Babilonia, que es escrito en la frente. Bueno, este misterio es declarado en las Escrituras como aquel reino fundado en el sistema del mundo. Primero será el sustento del anticristo. La palabra nos revela claramente, ¿verdad?, que aquel que aparezca, voy a parafrasear para no demorarnos, ¿verdad?, se levantará oponiéndose a todo lo que es Dios. Y se sentará, dice, en el lugar santo, haciéndose parecer Dios y sustentando su poder sobre este sistema mundano que incluirá aún la religión. Y así lo comprendemos, de acuerdo a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 3 al 4. Babilonia y Babel es el símbolo de la oposición concertada contra Dios. ¿Se han dado cuenta que todo este revuelo que ha gestionado la legislación actual en diversos países y particularmente en nuestros países ha levantado minorías que han hecho prevalecer su voz sobre otras, inclusive mayorías, y han colocado una voz de oposición a los principios de Dios? No voy a ser más majadero en repetir, ¿verdad?, estas legislaciones, por ejemplo, el aborto, la homosexualidad, etcétera, 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 sino que hay otras tantas más que solapadamente están cubriendo un sistema legislativo que ampara un pensamiento filosófico contrario a Dios y su palabra. Sabemos que la solidez de las leyes occidentales se basan sobre el sistema romano, cuyo principio era, ¿verdad?, la filosofía judeo-cristiana que influenció en su tiempo a el aparato legislativo del imperio. Pero eso hoy día está cambiándose por un principio filosófico legalista totalmente contrario a los principios de Dios. Y esto es una realidad. Pero vean ustedes el fin de este sistema. Apocalipsis capítulo 18. Dice la palabra del Señor:
Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque toda la gente han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuando vemos toda esta configuración del sistema, es posible que usted haga el ejercicio que yo hago. ¿Qué dirá Dios de todo esto? ¿Cómo verá todo este sistema mundano en el cual la iglesia hoy día está? Y aquí viene el clamor eterno de Dios: salir del medio de ella. Pero ¿cómo salir si muchas veces los pensamientos de este mundo están tan arraigados en un evangelio muy liviano, cómodo, lejano al absolutismo de la palabra de Dios? ¿Cómo salir? Hoy, más que nunca, es necesario que el clamor del Señor afirme nuestros pensamientos. Y el Señor llama a apartarnos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos, esperando la redención eterna en los cielos, por la eternidad. Por lo tanto, los hijos de Dios deben ir y volver a las Escrituras y comprender que la palabra del Señor, cuando nos enfrenta a estas situaciones particulares en la cual nosotros estamos en el mundo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que no somos del mundo. Dios nos determina un principio conductual que es guiado por las Sagradas Escrituras, y este principio es absoluto: no os juntéis en yugo con los infieles. Porque ¿qué comunión tiene Dios con Belial? Y este es el error de muchos creyentes. Muchos creyentes, bueno, domésticamente, cuando particularmente se pasan y la generación nueva está viviendo justamente esto, y llega el pastor con una debilidad del espíritu: me siento mal, a veces estoy bien, pero me siento mal. Si yo les hago una pregunta: ¿tus amigos comparten tu fe? No todos. ¿Y tú compartes sus pensamientos? Nosotros hemos sido llamados a llevar el mensaje de salvación al mundo. Por eso yo replico inmediatamente: corta de raíz todo lo que pueda perjudicar. Porque si tú no sabes medir lo que te influye, es mejor que hagas caso a la perfecta palabra de Dios. No juntéis el yugo. Es difícil porque yo los veo, les miro sus caras, muchos de ellos se colocan tristes. Y ahí me doy cuenta que es difícil. Pero saben, mientras eso suceda, si el Señor no viene antes, las generaciones que vienen van a ser aún más permeables a la influencia de este sistema. De ahí que el creyente
Tiene que ser tajante, radical. No estoy hablando de términos medios. Estoy hablando de radical, tal cual como la palabra del Señor emite y que dice claramente: porque tengo contra ti que no fuiste ni frío ni caliente. Es abominable el sistema ante los ojos de Dios. Es abominable un creyente que quiere conciliar el mundo con Dios y con Cristo. Y esto en todo orden de cosas. Yo di solo un ejemplo. Pero se puede llevar al mundo de los negocios, se puede llevar al mundo del matrimonio, se puede llevar al mundo, ¿verdad?, de todas y cada una de las áreas de este vida. De ahí que la palabra del Señor exhorta: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Pablo a los Colosenses. Esta dirección conductual es absoluta para los creyentes, que unida ahora ante la emergencia de los tiempos, debe ser restituida el imperativo de Dios a la iglesia: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Porque cuando el creyente sea lleno del Espíritu, podrá discernir lo que es espiritual de aquello que no lo es. Aún la palabra del Señor, en el clamor profundo, ¿verdad?, de Dios, establece una vez más: salid del medio de ellos, apartados, dice el Señor, sabiendo que Babilonia ha de caer, sabiendo que el juicio de Dios vendrá sobre este sistema mundano, sobre el pensamiento de los hombres. Y cuando uno piensa cómo Dios ve esto y cómo ha de obrar, debe ir a la Biblia y sabrá claramente cuál es el pensamiento del Señor. Dice: y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, ese clamor que Dios habla por los tiempos de los tiempos a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto, paralelo al capítulo 18, nos da a entender la suerte de este sistema en el cual estamos. La palabra del Señor nos llama: por tanto, dice, esperadme, dice Jehová, al día que me levantaré al despojo. Escucha, hermano, cuando tú haces la misma pregunta que tiene el corazón, cuando vemos que hoy día el mundo se opone por medio de los principios que están en boga, que están primando, y duele el corazón, no sé si a usted, pero a mí me duele el corazón ver cómo se destruye la familia con principios totalmente anticristianos, cómo se destruye la vida, cómo se cambian los preceptos de Dios. Ahí coloca tu corazón en la palabra. Esperadme, dice Jehová. Esperadme, dice Jehová. Porque ya sabemos que la prueba obra paciencia. Y pareciera ser que no podemos tener paciencia, que nos consume el celo cuando vemos cómo se levanta. Y aún cuando miramos a nuestros propios amados hermanos
Y aun cuando miramos nuestros propios corazones, que somos infieles al Dios vivo, y el Espíritu nos congoja profundamente, escuchemos el clamor del Señor. Esperadme, dice Jehová, al día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es reunir la gente, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio. Gloria a Dios por esto. Porque esos mismos labios que fueron ensuciados cuando se levantaron para oponerse a Dios ante aquel que era el creador, a aquel que vieron la mano poderosa en el juicio diluviano, y aún así esos labios se juntaron para oponerse a Dios, tal cual como lo hace la humanidad hoy. Un día los labios, dice, de los pueblos serán limpios, proféticamente refiriéndose que cuando se suplante este reino humano que es contrario a Dios, que nos duele, que profundamente en el alma vemos cómo se opone y casi impotente no podemos hacer nada, mi fe la coloco en el Dios vivo, donde dice: esperadme, porque yo daré juicio, volcaré mi ira sobre aquellos que hoy derraman la sangre de aquellos, ¿verdad?, que son hombres pares. Él derramará su juicio. Pero hermano, por un lado es consolador, pero por otro lado es temor a la vida. Porque si tú y yo estamos andando, caminando y conciliando lo que es este mundo, sepa bien, hermano, que también tendremos que padecer las consecuencias de nuestro pecado. Pero la esperanza es que cuando se suplante el reino de este mundo por el reino de Dios en un milenio donde Cristo reinará, los labios volverán a ser limpios. Los labios que se oponen a Dios, los labios que blasfeman contra Dios. Porque sepa, hermano, que aquellos labios que ultrajaron a Cristo camino a la cruz son los mismos labios que hoy lo siguen ultrajando, le siguen blasfemando por sus hechos, por sus actos. Y Dios nos libre que estemos nosotros en ellos, pero esos labios serán purificados. Por entonces volveré yo a los pueblos en labio limpio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, no el nombre del hombre, no glorificando al hombre, no glorificando a este sistema humano, sino al Dios vivo, aquel que nos ha dado y es autor y consumador de la fe, para que de un consentimiento le sirva. ¿Qué daríamos porque hoy en unidad de espíritu sirviéramos al Señor? Pero el clamor es para el pueblo santo, para el remanente fiel. Recuerde, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No contaminarnos. Salid en medio de ellos, dice el Señor. Apartaos de toda inmundicia. Dar alimento a tiempo, marcando la diferencia. Mateo 24. El Señor, y es uno de los pasajes predilectos en mi vida, el Señor pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente que dará a su familia alimento a tiempo? El Señor pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente que dará alimento a su familia a tiempo? Y esto tiene mucho que ver, no solo organizacionalmente con la iglesia, sino con la célula, ¿verdad?, más pequeña y que es atacada principalmente por Satanás, la familia.
¿Dónde están los hombres valerosos, siervos fieles, que enseñan a sus hijos y a los hijos de sus hijos el temor a Jehová? ¿Dónde están aquellos que caminando por el camino hablan de aquel que solo es Dios, Elohim, el creador de todo? ¿Dónde están aquellos padres que colocan sobre la muñeca, sobre el cuello y en el dintel de la puerta de su casa el precepto de Dios, que a Él solo debemos de honrar y glorificar? ¿Dónde están? Alguien leyó. Dice, por sus frutos los conoceréis. No debemos dejar de batallar ni de conciliar con este mundo. Podemos tener derrota, usted y yo. Usted y yo podemos tener derrota, pero eso no significa que flaqueemos y bajemos nuestros brazos. Que contendáis eficazmente por la fe del Señor. Dios clama en los días de hoy: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Así sea.